elegiste Río para el lanzamiento de este perfume Icon Splendid? Primero, Brasil es una nación muy potente, con una población muy vasta, muy amplia, y es un centro, además, importante, Río de Janeiro, para lanzar un perfume a toda la TAM, ¿no? En algunos momentos también hemos estado en Chile, en otros momentos también hemos estado en Argentina. Me decías que tu primer perfume fue en 1996, ya llevas muchísimo tiempo en esto, has lanzado un montón de perfumes, pero este Icon Splendid es para las mujeres que ya lo has descrito como para las mujeres valientes, carismáticas, empoderadas, ¿cierto? ¿En qué te inspiras para eso? La compañía, generalmente yo me entrevisto con los perfumistas. Los perfumistas son casi artistas. Totalmente. Como si fueran pintores o fueran cocineros, saben cómo mezclar determinados ingredientes para conseguir un resultado. Ellos básicamente lo que hacen es entrevistarse conmigo desde hace 27 años y van viendo cuál es mi personalidad y tratan de conceptualizar esa personalidad, y una vez conceptualizada tratan de meter ese concepto dentro de un tarro de colonia. Eso, que es muy abstracto, se puede conseguir. A medida que yo he ido también creciendo, han ido cambiando también los perfumes. Los perfumes míos de hace 27 años no son los de ahora, eran entonces mucho más frescos, eran aguas de colonia, y ahora son perfumes más sofisticados, son perfumes donde ya se utilizan elementos que no se usaban al principio, por ejemplo el cuero o el café, o determinados sándalos que se usan más en los perfumes femeninos. Es decir, ellos van sofisticando el perfume a medida que también yo voy creciendo. Se apoyan también no solamente en mí, sino en mi trayectoria profesional, en algunos de los personajes que he realizado, historias así, ¿no? Entonces, también, al mismo tiempo, se conceptualiza hacia qué mercados estamos lanzándonos, cuáles son los ambientes sociales en los que se está viviendo en estos momentos en el mundo, y entonces tratan de apoyar, en este caso se ha apoyado de una manera decidida y fuerte al mundo de eso, lo que tú has descrito anteriormente, una mujer empoderada, una mujer independiente, libre, que cuenta y tiene su vida independientemente del mundo de los hombres o del mundo masculino. Hablas de Success is an Attitude. Ese es el concepto que utilizas bastante en este lanzamiento. Sí. ¿Cuáles son los ingredientes del éxito para ti, Antonio Banderas? Para mí el éxito en estos momentos de mi vida es hacer lo que quiero hacer, con la gente que quiero hacerla y cómo quiero hacerlo. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Estoy haciéndolo, teatro. Yo me compré un teatro hace 5 años. El teatro fue la fuente de mi carrera. Yo me inicio como actor en el teatro. Al principio solo no lo conoce mucha gente, pero fue como una mujer que me había querido mucho, a la que yo abandoné por el cine. El cine entra en mi carrera y de repente son 126 películas las que ya me he puesto en las espaldas, pero el teatro me llamaba porque yo me siento más actor de teatro. Y en estos momentos en los que la inteligencia artificial y las altas tecnologías están invadiendo nuestras vidas, que nuestro cerebro viaja en nuestros bolsillos porque llevamos las tabletas, porque llevamos toda la información que necesitamos diariamente ahí, y eso al mismo tiempo produce una serie de noticias fakes y que produce, nunca uno sabe si está enfrentándote a la verdad o no. El teatro, que es un arte de 3000 años, es verdad. ¿Por qué? Porque estoy yo, están ellos y no hay nada en medio. Mira, yo he visto películas que en su momento me causaron una gran impresión, y la he visto 15 años después y he dicho, qué mala es, cómo produjo una impresión, porque mi vida en aquel momento necesitaba lo mejor de la información que me estaba lanzando esa película. Eso en el teatro no es posible. ¿Qué es lo que ocurre en el teatro? Que actúa la memoria. Tú ves una función que te ha impactado y crece dentro de ti, y tú formas una idea de lo que aquello significó para ti, y ya no puedes repetir el verlo porque aquello ya no existirá, se ha esfumado. A mí me interesa mucho en mi vida en estos momentos esa relación con mi profesión. ¿Y cómo te definirías hoy? ¿Cómo crees que Antonio Banderas ha cambiado con el tiempo? Creo que soy una persona más calmada, sigo siendo apasionado, pero quizá entré en el juego del consumismo, y un hecho que ocurrió en mi vida cambió todo. Un hecho dramático que me podía haber mandado directamente al hoyo y pasé de la obsesión por tener a la obsesión por el ser. Y ahora has decidido vivir en Málaga, o sea, también es volver un poco a tus raíces, ¿no? Sí, Ítaca, es el viaje atrás de Homero, después de haber visitado muchas culturas, mucha gente, muchas almas a lo largo de mi vida, volver a casa y allí
de alguna forma poder rendir cuenta de las cosas que he vivido y ofrecérselas a mis paisanos y crear desde allí. Yo ahora ya no me tengo que ir a Nueva York, aunque lo voy a hacer dentro de poco, pero no me tengo que ir para demostrarme nada. El centro de producción es Málaga, el centro de producción está donde yo vivo. ¿Y por qué crees eso? Porque es muy llamativo cuando un artista como tú, de tu envergadura, etcétera, me imagino que has conocido tantos países, ¿no? Pero decide volver a Andalucía, que es precioso, lo estábamos conversando antes de la entrevista, y decides volver a Málaga un poco a tus raíces. ¿Qué te da Málaga? ¿Por qué vuelves al lugar donde finalmente creció un Antonio Banderas con muchos sueños, que probablemente lograste gran parte de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que te da Málaga hoy? Hay varias razones. Una de ellas es muy simple y no es demasiado poética, pero es la verdad. Málaga es una ciudad muy humana. Málaga es una ciudad de 600.000 habitantes que se puede caminar, que está hecha para el peatón. Yo voy andando a mi teatro, me desenvuelvo bien, es una ciudad vivible. Yo he vivido en Los Ángeles. Muy distinto. He vivido distinto, todo el día en el coche. He vivido en Nueva York, es una ciudad muy agobiante también, hay mucha gente. He vivido en Londres, he vivido en Madrid. No, yo necesitaba un lugar que me permita crear sin las presiones que generan esas grandes ciudades y los inconvenientes de la practicidad del día a día. Y eso ya no quería vivirlo. Pero por otra parte, sí que hay un componente quizás más romántico, que es la vuelta a la ciudad litoral, al mar, a mi gente, a mis amigos, a mis acentos, a mis comidas, a mi vida cultural, a crear de una forma más libre, porque no tengo las presiones que se viven en las grandes ciudades por las grandes compañías. Yo el teatro lo dirijo yo, lo produzco yo, no quiero dinero público, no he pedido ni una peseta a las instituciones públicas. Entiendo, cuidado, el proteccionismo del Estado, como se da en Francia y en otros países, no en Estados Unidos, es todo lo contrario, pero sí en Europa. Sin embargo, yo he preferido ir privado para ser libre a la hora de crear y no tener que rendirle cuentas a nadie. Y si me hundo yo, solito, pero lo haré con una sonrisa. Hace poco estrenaste Tocando nuestra canción, te felicito por eso, ya vamos a estar hablando de eso, pero volviendo un poco, me llama mucho la atención cómo vas recorriendo distintas ciudades en las que has vivido. Tú abriste las puertas para muchos artistas, sobre todo españoles, en Hollywood. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cómo fue Hollywood para ti? A ver, cuando hay un punto de la vanidad de uno que crece, cuando te dicen, tú fuiste responsable de abrir las puertas a muchos actores. ¿Te sientes así? No. No. No, eso ocurrió, pero supongo que ocurrió en un momento muy específico de la historia propia de Hollywood, de California y de los Estados Unidos, donde se permite que una comunidad, que es la comunidad hispana, adquiera poder. Pero adquiere poder no porque nadie se lo regale, sino porque los propios hispanos trabajan durante décadas para que eso ocurra. Es decir, los hispanos que van llegando a los Estados Unidos son gente que llegan allí y que trabajan muy duro para que sus hijos puedan asistir a las universidades y puedan tener un futuro. Todos esos hijos han salido y son médicos y son arquitectos y son directores de cine, actores o lo que sea, y ya tienen puestos de poder. Yo llego a los Estados Unidos cuando ese cambio se estaba produciendo. ¿Y te gustó Hollywood? ¿Cómo recuerdas eso? A mí me trató bien. Porque dijiste que no es un lugar, es una marca. Sí. Me acuerdo que le dijiste en una entrevista, entonces te pregunto, bueno, ¿te gustó o qué aprendiste de ese lugar que de repente uno ve tan lejano, ¿no? Como Hollywood? Es que son muchos Hollywoods, porque yo vivo en un Hollywood profesional al que me acoplo y me divierte, porque yo las películas que podía hacer en Hollywood no se podían producir en mi país, porque no hay el dinero para hacer una película como El Zorro, El Guerrero 13, Evita, Filadelfia. Esas películas no se podían producir en España, no existía ese material, básicamente, ese tipo de producción norteamericana, que es una factoría. Hollywood es una factoría que produce muy fuerte, ¿no? Sí. Y yo tenía en el mundo europeo, pues Pedro Almodóvar, las películas que yo hacía en España, que es otras cosas, ¿no? Pero después hay otro factor, y es el factor personal. Yo conozco a una mujer, me enamoro de ella, me caso con ella, tengo una hija con ella y desarrollo una vida de 23 años que también forma parte de Hollywood. Es decir, Hollywood no solamente me dio a mí una recompensa, digamos, a nivel profesional, sino a nivel personal. Fueron unos años preciosos,
Ahora estamos divorciados, pero es una de mis mejores amigas, Melanie. Sigo manteniendo una magnífica relación con ella, con todos mis hijos, gracias a Dios. Cuando voy a Los Ángeles tengo mi familia norteamericana allí que me espera y también me visita aquí en Málaga, y eso ha sido también una etapa de mi vida que no quiero enterrar y que de otra manera la sigo todavía viviendo y experimentando. A mí no me gusta enterrar las cosas que uno ha hecho en el pasado. Yo siempre digo que por la vida uno va viajando con una maleta llena de miserias y de grandezas, y todo vale, porque lo que hay es que reconocerse básicamente como un ser humano, no como perfectos, ni buenos, ni malos, no, un ser humano. Hablando del futuro, alguien en una entrevista te describió como una persona que si pudieras tendrías 3 o 4 vidas, y porque siempre tienes muchas cosas que quieres hacer y muchos sueños, y tú respondiste, sí, es un poco frustrante. Esa respuesta fue ya hace varios años, si no me equivoco. ¿Cuáles son los proyectos o sueños que todavía tiene Antonio Banderas? Porque has estado en el cine, en el teatro, en los musicales, en la gastronomía, en los perfumes, en el mundo en la empresa. O sea, ¿hay algo que uno diga, mira, tengo un checklist y hay algo que todavía me falta por hacer, un sueño por cumplir, o un lugar que visitar que no has visitado? Sí, hay muchas cosas. Pero claro, el tiempo es limitado, ¿no? Entonces yo por una parte acepto pues las reglas del juego, y la regla del juego es que hay una sola certeza en la vida, que es la muerte. Y todo lo demás es relativo, incluido el amor. y los impuestos. Esos son relativos. Pero esa es absoluta, esa llega como un mazazo. Y por lo tanto hay que aceptarla. Ahora bien, si a mí me ofrecieran la posibilidad, porque hay mucha gente que dice, ay, a mí no me gustaría vivir 1000 años, no, pues a mí sí. ¿A ti sí? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué sueños te faltan por cumplir? Todos. ¿Cómo qué? Si yo tuviera 1000 años por delante, yo con 200 años me pondría a estudiar piano para empezar a dar conciertos con 215 años. Y después me haría arquitecto, y después haría otra cosa y otra. Me gusta la vida. Entonces no me quiero morir, pero no hay más que aceptar lo que la vida te da, las reglas del juego, que también lo hago. Yo no estoy obsesionado con no morirme, no. Las cosas llegan como llegan, como la vejez. Claro que sí. Claro, eso hay que aceptarlo. ¿Tienes algún talento oculto? Esto me hacía mucho cuando le conté a mis compañeros que venía a entrevistarte. ¿Antonio Banderas tiene algún talento oculto? Claro. Y dije, se lo voy a preguntar. Sí, lo tengo, pero no te lo voy a decir porque está oculto. Bueno, también muchas personas querían saber, has hecho un poco de todo, ¿no? O sea, desde películas de acción, El Zorro, etcétera. Has pasado, muchas generaciones se identifican contigo por ser la voz del Gato con Botas también. O sea, totalmente transversal. Las personas te recuerdan y te identifican con distintas cosas que has hecho. El Gato con Botas fue muy interesante, porque cuando yo llegué a los Estados Unidos yo no hablaba inglés. Y de repente uno de mis personajes más celebrados es un personaje en el que a mí no se me ve, solamente se escucha mi voz. Entonces me pareció siempre una anacronía, ¿no? El hecho de que uno de mis personajes más celebrados fuera simplemente por la voz, porque alguien podría haber dicho, no, es que es good looking guy y lo han pillado por eso. Pues no, me pillaron también por la voz. De todas las experiencias que he tenido, ¿recuerdas una con más cariño que otra? Sí, claro, hay películas que han dejado marca, ¿no? Dolor y Gloria. Dolor y Gloria, porque Dolor y Gloria es una película, es la 8ª película con mi amigo y Pedro Almodóvar. Se produce en un momento muy especial, yo creo que en la vida de ambos. Yo venía de un ataque al corazón, él había llegado a un punto en su carrera que quería contar su propia vida, me elige a mí para que juegue el papel de él. Es muy extraño hacer una película que estás contando la vida del director que te dirige, y se producía una serie de efectos, digamos, de reflejos, como espejos que se van reflejando a sí mismos, donde se producían emociones que no se pueden escribir en un guión. No podía. Decía, madre, y se callaba, y no le salía a la niña. Claro, en ese momento yo lo único que le dije es, déjame ya que lo haga, déjame, vete, dame acción. Porque esas emociones es muy difícil escribirlas en un guión. Y eso ocurrió en esa película, y cuando uno ha estado cerca de la muerte, es como si te quitaran la piel. De repente te emocionan cosas que antes no te emocionaban. Escuchas una canción y se te saltan las lágrimas, ves un cuadro y se te saltan las lágrimas y dices, ¿pero qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. No, es porque de pronto la vida adquiere un carácter distinto y la tienes muy, muy pegada, ¿no? Y entonces eso para un artista es fundamental.
Cuando estás en ese punto de sensibilidad tan grande, las cosas no las tienes que forzar. Simplemente salen sin que tú quieras. No tienes que hacer mucho. Simplemente lee las líneas y créetelas y todo surge, ¿no? En Chile tenemos una, no sé si se usa en España la palabra cábala. ¿La conoces? ¿Cábala? Sí. Sí, claro. sí, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna cábala? ¿Algo que haces repetidamente antes de actuar o sí. qué sé yo? Sí, yo, si tú me lo preguntas de una forma racional, si soy supersticioso, te diré no soy supersticioso. Pero cuando estoy haciendo teatro, por ejemplo, en Málaga, en la Semana Santa hay un Cristo del que toda Málaga es muy devota, que es nuestro Padre Jesús el Cautivo, ¿vale? Del barrio de la Trinidad, que es un barrio de gente humilde, pero un barrio muy poderoso de Málaga, ¿no? Y le tienen mucha devoción a este Cristo, ¿no? Yo lo tengo en el camerino siempre. ¿Ah, sí? Me lo regalaron en Broadway, me lo regalaron 2 malagueñas que llegaron a Nueva York con el Cautivo en unos tiles metido en una maleta. Y me lo trajeron al teatro y me dijeron, esto lo pones en el camerino que te va a ir muy bien. Y listo. Y me fue muy bien. Ah, qué y bueno. entonces yo cada vez que voy a salir al escenario, lo toco. Antes de salir hago así, ¡pam! Y salgo de... Y si no lo he, si se me olvida un día y estoy en el escenario, en una escena, y digo, no lo he tocado hoy, me pongo muy nervioso. Bueno, lo estábamos hablando un poco en el despacho, ¿no? Pero tú estuviste en Chile haciendo una película, Los 33 Mineros, que nos marcó muchísimo como país hasta el día de hoy. Lo de hecho, sé. hace poco también se cumplieron 10 años de eso, ¿no? Lo sé. ¿Qué recuerdos tienes de Chile? Bueno, de Chile tengo muchos recuerdos de otros momentos también, pero de esa película en concreto... Tú sabes lo que pasa, que cuando trabajas en una película, conoces a todas las capas de un país. Porque desde los trabajadores, los electricistas de la película, los carpinteros, hasta los productores, están, digamos, todas las clases sociales. Y a poco que tú simplemente seas un buen observador y mires a tu alrededor, te das cuenta de cómo respira ese país, simplemente estando en un rodaje. ¿Y cómo respira Chile? A mí me pareció, lo he dicho antes, fuera de cámara, no sé si a ti o a alguna de tus colaboradoras, que es el país que más me recuerda a España. Ah, sí. De verdad, yo me sentía muy en casa y tenía muchos déjà vus. ¿Sabes? Como que, es que estoy en Chile. ¿Pero por la gente o por el lugar? Por la gente, por el lugar. Es difícil a lo mejor de expresarlo así matemáticamente. Es como una sensación. Es una sensación, sí. Y me siento muy pegado con la gente con la que trabajé, los actores, los equipos. Me gustó mucho el desierto. Ah, sí, Me precioso. encantó, porque uno tiene una idea del desierto distinta a lo que realmente es. Uno piensa que el desierto es un lugar aburrido donde no hay contraste. Uno dice contraste por las montañas, los árboles, el río, la cascada. En el desierto que hay pues arena y ya está. No, mentira. La luz, el ambiente, los sonidos, el silencio, las lunas. Yo me acuerdo una noche que la dueña de un hotel, pequeño hotel, se llamaba Guara, un hotel ¿En boutique. San Pedro? Estábamos en Copiapó. En Copiapó, Sí. ok. Y nos sacó como 2 horas dentro del desierto, una noche de luna llena. Yo nunca había experimentado un silencio tan total como esa noche. Era la nada. Y una luna que hacía que el desierto fuera un planeta azul. Era increíble. Increíble. Juliette Binoche vino también en ese viaje y Gabriel Byrne, que estábamos rodando juntos ahí. Nos fuimos los 4 en ese coche y hacía frío y hicimos un boquetito en la arena y estaba calentita y nos metimos ahí y nos quedamos horas, casi hasta el amanecer, simplemente experimentando aquella sensación. Fue absolutamente mágico. ¿Planeas volver? Me encantaría. Sí, ojalá. Bueno, ahí lo escuchamos. Ojalá ir para pronto. Esta entrevista, siento que hemos recorrido... Tú eres muy honesto en tus entrevistas, eso se agradece mucho. Bueno. Siempre has tenido eso en lo que he escuchado también, siendo muy directo y muy transparente también cómo te sientes y todo lo que has vivido. Pero Trato. Si tú pudieras decirle algo al Antonio Banderas más joven, cuando tenías el sueño, ¿no?, de lograr tantas cosas, ¿no?, y ver para atrás, ¿qué le dirías al Antonio? Le diría, no cambies nada. Camina. Igual, haz las mismas cosas que hiciste. Claro. Antonio, ¿algún mensaje para Chile que te está viendo en
en la cámara? Pues si no nos vemos en Viña del Mar, nos veremos en cualquier otra ocasión. Hasta siempre.